¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, excelente viernes, se nos termina la semana. Al fin es viernes y el cuerpo lo sabe, mis chavos. Vamos a empezar en este capítulo número 10 de su programa Radio Capullo, donde una vuelta más y el mito será tuyo. Recuerden que en este programa abarcamos temas sobre hábitos de nutrición y algunos otros más. Hoy quiero platicar con ustedes en este capítulo número 10 sobre lo que es nuestra clínica Nutrión para despejar algunas dudas que hayan surgido o que pudieran surgir. Vamos a empezar con que en la clínica Nutrión lo que nosotros hacemos es consulta de nutrición, terapia Reiki, masaje fisiorelajante y sesiones de temazcal. Es decir, contamos con consultorio de nutrición, con consultorio para las terapias Reiki y los masajes fisiorelajantes, así como un temazcal donde elaboramos nuestras sesiones que son ancestrales, sesiones que llevan todo un plan que se debe manejar de acuerdo a lo que nos dictan nuestros ancestros de cómo se maneja un temazcal. Empezando con la temática de nutrición, yo soy Ricardo García, para la gente que no me conoce, soy egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. En mi página del Face, que estamos como @nutrion con Y, podrás encontrar información relevante, incluyendo mi currículum. Nosotros lo que queremos o pretendemos de nuestra clínica en el aspecto de la consulta nutricional, pues es atender toda esta problemática que tenemos conforme a nuestra alimentación y que nos puede ayudar a diversas soluciones o tratamientos de algunos padecimientos. Por ejemplo, tocamos el más común tal vez, el sobrepeso y la obesidad. Tema muy común y que desgraciadamente, aún sabiendo que es un problema que va a desencadenar otros problemas todavía más graves o se van a agravar en el conjunto de todos estos, a la gente desgraciadamente le importa muy poco. Es chistoso, es curioso ver cómo la gente tal vez viene a 1, 2, 3 citas y están bajando de peso, pero dejan de venir porque no pueden llevar esa disciplina de meterse a un régimen alimentario adecuado. No estoy hablando de dietas rigurosas porque eso es otro tema. Yo, en lo particular, estoy en contra de ellas. No es lo ideal. Aquí lo que tratamos es de educar al paciente en cómo comer, qué comer, cómo escoger los alimentos, etcétera, para que su alimentación sea de acuerdo a su peso, a su talla, a su sexo, etcétera, a su actividad física, en fin. Y es como va a llegar a su peso ideal. Es curioso también ver cómo de repente una persona ya de 35, 40 o más años nos argumenta que él tiene ese peso porque ya está grande, como si la edad tuviera que ver con el estar o no con sobrepeso y obesidad, y eso tampoco es cierto. Siempre tendrás que medir de acuerdo a tu estatura, de acuerdo a tu sexo, de acuerdo a tu actividad física, de acuerdo a tu edad, sí es correcto, pero tienes que tener un peso regulado. No quiere decir que de acuerdo a tu edad vas a tener 15, 20 o 30 kilos más. Esto no es cierto. Incluso con la edad, déjame decirte que el metabolismo cada vez es menos activo. Por lo tanto, también tu alimentación todavía es menor que la que tú tuvieras de joven. Entonces, no es un pretexto, no es válido. Aquí el problema que implica el tener sobrepeso o obesidad es tu falta de disciplina, tu falta de autoestima, que es lo que nosotros pretendemos enriquecer en tu persona. Que te hagas una persona con un amor propio, con una autoestima tan grande y con una disciplina tan poderosa que realmente puedas llevar a cabo un plan de alimentación adecuado, no que te mates de hambre, no estamos hablando de eso. Sobre nutrición podemos tocar muchos temas, podemos hablar de niños con bajo peso que pueden asistir con nosotros. De hecho tenemos pacientes de esta índole, pacientes con problemas renales, pacientes con problemas de hígado graso, pacientes con problemas de diabetes, pacientes que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, están en un periodo de embarazo, bebés, es decir, la alimentación de un lactante es bien importante, desde cómo partir con la lactancia materna a lo que posteriormente viene siendo la lactación, etc. La idea es compartir con ustedes todos los conocimientos de nutrición que
estén en nuestras manos para que los puedan llevar a cabo a su beneficio y que tengan un estado de salud óptimo, que su calidad de vida sea la adecuada. Y eso es parte de ustedes, es responsabilidad de ustedes. Nosotros, en el caso de los nutriólogos y en el caso seguramente de los médicos, psicólogos, de todo este conjunto que muchas veces es importante que esté con una sinergia para llevar a cabo un tratamiento adecuado a nuestros pacientes, tenemos la responsabilidad de darles las herramientas. Las herramientas son nuestros conocimientos, son en el caso de nosotros el llevarte tu historia clínica en el aspecto de medidas antropométricas, en el aspecto de sugerirte qué tipo de menús llevar a cabo en tu día a día, pero la responsabilidad de llevarlas a cabo es tuya. Tú lo tienes que hacer, tú te tienes que disciplinar, tú te tienes que enseñar a comer, y no estamos hablando que inclusive no puedas consumir un chocolate, una hamburguesa, unos tacos. Eso no tiene nada que ver. El problema del sobrepeso y la obesidad son las cantidades, son la disciplina para tener un horario de comida, son de repente someternos a extremos, como por ejemplo ponernos una bolsa de plástico e irnos a correr pensando que con esto vamos a bajar la grasa y le seguimos entrando a la comida con singular alegría. O sea, toda esta temática, toda esta falta de cultura y esta poca importancia para cuidarme es lo que nos lleva a ser bravo. Si tuviéramos Olimpiadas de obesidad, wow, seríamos los campeones, seríamos una potencia mundial, señores, señoras, señoritas, jóvenes, niños, niñas. Desde las edades tempranas es importante entender esa temática de nutrición y entender que es un tema muy importante para tener una buena salud. Es la base de la salud. Hay que verlo así, no hay otro tema. Ahora bien, pasando a otras temáticas en cuanto a lo que hacemos aquí en Nutrión, también tenemos nuestra terapia Reiki. Si bien es cierto, por ahí seguramente va a brincar alguien, que eso suele pasar en este tipo de terapias, que no es científica, que es una pseudociencia, que son charlatanes, etc. Todo esto depende de cómo midamos las cosas y cómo trates a tu paciente. ¿A qué voy con este comentario? Si tú eres de las personas que llevan en tu clínica este tipo de tratamientos y le dices a tu paciente que lo vas a curar con una terapia Reiki, le estás mintiendo al paciente. Ojo, aquí sí estás siendo una persona que está llevándose la etiqueta de charlatán. La terapia Reiki no te va a curar en sí de una enfermedad, pero ojo, aquí viene lo interesante de una terapia Reiki. Y es con lo que yo quiero que ustedes se casen o tengan esa idea y lo analicen de esta forma. Una terapia Reiki en sí, su funcionalidad es tener un cierto contacto con las manos en ciertas partes de tu cuerpo, lo que te va a generar un estado sumamente de relajación, de paz, de armonía, y por lo tanto, al tener tú este tipo de estados continuamente, lo que son varias sesiones que se hacen, tú vas a tener un estrés disminuido. Si tu estrés está disminuido en cualquier paciente, sea un paciente desde un diabético, sea un paciente que pueda tener cáncer, sea un paciente que pueda tener hipertensión, no sé, cualquier padecimiento que tú me comentes, una persona sin estrés, por supuesto que va a mejorar su estado, por supuesto, eso es una realidad. Y aquí no le podemos llamar pseudociencia o no pseudociencia, charlatanes o no charlatanes, porque esa es una realidad. Y eso todo mundo lo sabemos. Hay diferentes formas de liberar ese estrés que podemos tener, que nos está consumiendo en nuestro día a día. Esta es una de ellas. Y hay mucha gente que opta por ese tipo de terapias. Pero repito, no hay que mentirle al paciente. No le podemos decir a un paciente que me llegue con una enfermedad de tipo cáncer, por decir, ¿sabes qué? No te preocupes, te voy a dar una terapia Reiki y te voy a curar. No, una terapia Reiki no es meramente médica. Pudiera considerarse como una medicina alternativa, pero nosotros no le podemos asegurar a un paciente que va a sanar en sí
por la terapia Reiki, pero sí va a ser un pilar, va a ser sumamente importante el soporte que se le va a dar al paciente mediante esta terapia. Es muy importante el relajamiento, la paz, la armonía física, mental, espiritual, etcétera. Y con esa terapia lo vas a conseguir. Después tenemos los masajes fisiorelajantes, que vienen siendo algo muy parecido a la terapia Reiki, más sin embargo aquí hay un mayor toque del cuerpo, por llamarlo de alguna forma. Tal cual, es un masaje. En el caso de la terapia Reiki, la diferencia es que son únicamente toques en ciertos puntos, pero no hay un masaje, no hay una manipulación en sí del cuerpo. En el masaje sí lo hay. Mismo caso, hay un estado de relajamiento e incluso personas que les gusta hacer deporte, que ya vienen con una contractura, que vienen ya con algún dolor muscular por tanta carga de trabajo, con un dolor de cuello por el mismo estrés, etcétera. También se les va a dar una terapia con masaje y claro que van a tener una excelente respuesta. Los masajes que cabe recalcar, los da Rosalinda, que es nuestra fisioterapeuta, y los da también un servidor. En el caso de las terapias Reiki, las da la máster Rosalinda Silva, y en el caso del consultorio de nutrición, ya les había comentado, yo lo atiendo. Ahora nos pasamos a otro más de nuestros servicios, el temazcal. El temazcal, déjenme les platico, que desde 1985 se dio a conocer realmente su función a la gente común y corriente como lo somos todos nosotros. En la segunda feria de Amatlán, Quetzalcóatl, Morelos, lo que era la feria de las plantas medicinales, se convocó a este grupo de guías espirituales que llevaban sus temazcales sumamente de una forma privada para ver si querían compartir estos conocimientos con nosotros. Esto se llevó en una asamblea, se hizo por mayoría de votos y la mayoría optó porque los conocimientos de cómo manejar un temazcal fueran abiertos. ¿Qué pasa hoy en día? Ya mucha gente se acerca a lo que es un temazcal, conoce lo que es un temazcal, mucha gente sabe para qué sirve un temazcal, pero también hoy en día hay mucha gente que no. Entonces, mismo caso, les explico. El temazcal consta, vamos a verlo de esta forma, de 4 pilares que son muy poderosos y que son los que nos van a dar esta terapia. Esto es lo que hace también la diferencia con un baño sauna, con un baño de vapor, etc. Bueno, para regresarnos un poquito, temazcal significa la casa de las piedras calientes. También es conocido como la casa donde se suda y también se hace alusión al temazcal como el vientre de la madre tierra. Recordemos que en los ancestros tenían a sus mujeres en ese tipo de lugares para poder tener su bebé. Es decir, en este lugar se llevaban a cabo los partos, así de sencillo para explicarme mejor. Hoy en día, obviamente, tenemos el conocimiento y la capacidad de entender que es mucho mejor y las condiciones son mucho más óptimas un hospital que un temazcal. Eso nos queda claro, pero si nos remontamos en esos tiempos que no existían los hospitales, este tipo de edificaciones era donde se llevaban a cabo este tipo de prácticas medicinales, que al final del día ellos eran sus médicos en ese tipo de sociedades o de culturas, ¿ok? Ok, vamos a regresar entonces a lo que comentaba de estos 4 pilares tan fuertes que tiene el temazcal para poder tener una terapia en cuestiones de sesiones de temazcal. Tenemos una termoterapia porque vamos a ejercer un calor con piedras volcánicas que nos van a dar una temperatura muy elevada en el temazcal y eso nos va a empezar a sanar algunos tipos, por ejemplo, de dolencias, ¿no? Pudiéramos comentar, por lo mismo la sensación de calor. Tenemos una hidroterapia porque vamos a arrojar un agua para generar un vapor, ¿sale? Ahora tenemos una aromaterapia porque de esa agua que arrojamos, esa agua lleva algunas fusiones de plantas medicinales, como puede ser, por ejemplo, se me viene algo en la memoria rápido, eucalipto. Y esto nos va a ayudar a descongestionar fosas nasales, por ejemplo. Entonces, son plantas que se usan para determinadas personas y de acuerdo al número de personas que estén en esa sesión, cada una de estas personas pudiera tener un alivio, depende o de acuerdo a cada planta que se vaya arrojando en esta fusión, ¿no? en las piedras para generar este vapor. ¿Sale? Entonces tenemos termoterapia, tenemos hidroterapia y tenemos aromaterapia. Y después tenemos el otro pilar
que es de los más poderosos, podría yo comentarlo así o considerarlo así, la psicoterapia. No meramente en un aspecto psicológico de sentarnos y hacerles un psicoanálisis, no, sino porque aquí hay una introspección. Vamos a considerar que el temazcal nos va a dar la oportunidad de volver a renacer. Es decir, nosotros vamos a ingresar al temazcal y vamos a tratar de llevar a cabo una introspección en cuanto a las relaciones que podemos tener con nuestra familia, con nuestros amigos, con la misma sociedad en sí, cómo estoy conmigo mismo, qué necesito para mí, qué merezco, qué quiero merecer. Entonces todo esto es una introspección que se lleva a cabo en el temazcal mediante al guía espiritual que tenemos ahí, que también esto lo lleva Rosalinda Silva, y vamos entrando en algún tipo de situaciones donde nosotros nos podamos ir liberando también del estrés, de esas situaciones o cargas emocionales, etc. Al término del temazcal, nosotros salimos inclusive simbólicamente a gatas, simbolizando o haciendo parte al nacimiento, ¿no? A un renacimiento, volvemos a nacer. Salimos como personas más purificadas, con una mentalidad más abierta o más positiva. Y esto, como algo parecido que les comentaba con la obesidad, esto también ya es responsabilidad tuya. Si tú sales de una sesión de ese tipo y en 2 días vuelves a caer en ciertos hábitos de comportamiento o de relaciones dañinas, etcétera, es porque tú no estás dando ese paso que realmente la herramienta te lo está dando. ¿Me explico? Pues es algo así muy sencillo que les quiero explicar para no confundirlos más. Más sin embargo, en la página hay mucha información al respecto de todos los servicios que nosotros abarcamos. Esperemos que algún día te des una vuelta, nos visites, para cualquier tipo de terapia que tú necesites, o si eres de las personas que ya ha tenido anteriormente este tipo de terapias y las conoces bien, confías en ellas y sabes de lo que te estoy hablando, puedes acercarte a nosotros. Esto fue Radio Capullo, donde una vuelta más y el mito será tuyo. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Gracias.